Dentro de tu cerebro hay un líquido que fluye a través de una serie de oquedades que hay en tu cabeza, y todo este fluir, todo este líquido es importante para tu supervivencia y también está relacionado con el hecho de que el cerebro tiene cierta flotabilidad. No solo eso, sino que también está vinculado con una prueba diagnóstica bastante conocida, que es la punción lumbar. Neurosaludos, soy el doctor Pablo Barrecheguren, neurocientífico, autor de varios libros de divulgación científica, y hoy, para entender todo esto, os voy a hablar de unos elementos muy importantes de la neurociencia: los ventrículos cerebrales y el líquido y la circulación cefalorraquídea. Antes de entrar en las funciones, en por qué son tan importantes todos estos elementos, voy a iros describiendo cada uno de ellos y lo voy a describir dentro del contexto de neurofisiología, que es el tema de hoy, y sobre todo me voy a centrar hoy en neurofisiología humana. Para empezar, los ventrículos cerebrales son cuatro, son una estructura, una serie de huecos que tenemos dentro de la cabeza que están conectados unos con otros. A mí me gusta imaginármelo un poco como un sistema de cuevas interna dentro del cerebro. Hay cuatro ventrículos. Los dos primeros, que son más grandes y están un poquito más arriba, dentro de que están en el interior del cerebro, ¿vale? En las partes relativamente profundas. Los dos primeros son bilaterales, es decir, hay uno en cada uno de los hemisferios cerebrales y ambos derivan en un ventrículo central, que es el tercer ventrículo, el cual a su vez conecta con el cuarto ventrículo, que es un poco el ventrículo que conecta todo este sistema de tuberías, de cuevas, con el exterior, ya que es a través del cuarto ventrículo donde están los puntos de salida fuera del interior cerebral. Una idea muy importante es que dentro de estos ventrículos no están vacíos, están llenos de un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, el cual fluye de unos a otros, fluye desde los ventrículos primeros que he dicho, fluyen al central y luego acabamos en el cuarto ventrículo y de ahí sale afuera. Este líquido es producido dentro de cada uno de los ventrículos en unas zonas, como los puntos de manantiales de ríos subterráneos que van fluyendo, se van uniendo con otros en los otros ventrículos, y al final tenemos un flujo que acaba en el cuarto ventrículo y de ahí sale afuera. ¿Vale? Del interior del cerebro todo este flujo sale afuera. Vale, tema importante. El líquido no sale ahí, ahí lo tienes, sino que queda confinado en un espacio concreto. Veréis, todo nuestro sistema nervioso central no está al aire directamente, en contacto directo con el resto del cuerpo, sino que tiene una serie de envolturas. Hoy no voy a entrar en el detalle, pero nos interesa que estas envolturas, entre otras cosas, generan un espacio que se llama el espacio subaracnoideo. Este espacio está relleno de líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo que sale del cerebro a través del cuarto ventrículo va directamente a rellenar el espacio subaracnoideo, que envuelve tanto la médula espinal como toda la parte externa del encéfalo. El encéfalo hace referencia a todo el sistema nervioso central que está dentro del cráneo. ¿Vale? Entonces tenemos, por un lado, líquido cefalorraquídeo dentro del cerebro, dentro de los ventrículos, y también bañándolo por fuera. Punto importante. Este líquido no son como aguas estancadas, sino que hay un flujo constante. Veréis, un adulto tiene de media 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo en total. Y sin embargo, producimos más o menos medio litro al día. Lo cual hace, si echáis cuentas rápidas, a renovar más o menos 3 veces al día todo el líquido completo. Es verdad que este ritmo de renovación no es homogéneo a lo largo del día, hay momentos que hay más renovación que otras, pero bueno, todo este líquido que es renovado y producido constantemente se mueve siguiendo un flujo. El flujo se origina en los plexos coroideos de los ventrículos, va pasando todo este líquido cefalorraquídeo fresquete, nuevo, recién hecho, va pasando por los ventrículos, sale a través del cuarto ventrículo y ahí hay dos direcciones de flujo. Por un lado, hay flujo que directamente
el punto de salida de los ventrículos, que es más o menos la parte baja del cráneo, ¿vale? La parte baja del cerebro, el líquido sube hacia arriba, bañando todo el encéfalo por fuera, mientras que hay otra vertiente que baja hacia abajo. Baja hacia abajo, bañando toda la médula espinal y luego vuelve a subir hacia arriba, porque el punto de reabsorción de todo el líquido cefalorraquídeo se encuentra en unas estructuras que están dentro del cráneo, pero fuera del cerebro, que están más o menos por la parte alta del cráneo. Y ahora me diréis, bueno, ¿y toda esta chapa para qué? A ver, primero para aprender, que aprender siempre está bien. Pero ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante entender todo este detalle y todo este flujo? Bueno, porque en fisiología, una cosa que a mí me parece súper interesante de fisiología es que, claro, cuando ves estructuras orgánicas complejas te das cuenta que como viven un poco al límite, ¿no? Tienen unos requerimientos muy complejos que tienen que estar estrechamente regulados, porque si eso no está bien regulado, ¿sabes? O sea, para el otro barrio enseguida falla todo. Con lo cual es una regulación muy compleja que además, y este es un punto muy importante, tiene que ser algo robusto, ¿vale? Porque no puede fallar, porque si no hay un problema grande. Yo creo que ese es uno de los puntos muy interesantes, ¿no? Cuando estudiamos la fisiología, cuando vemos cómo funciona un órgano. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el cerebro tiene un problema muy importante, que es un problema energético. Porque el cerebro es un órgano que gasta muchísima energía, es el órgano que mayor consumo energético tiene de todos, es un consumo que es prácticamente constante y además tenéis que entender que en un sitio donde se consumen muchos recursos, donde hay mucha actividad metabólica, también se genera mucho residuo. ¿De acuerdo? Y a todo esto se agrava el hecho de que el cerebro no tiene, prácticamente, tiene muy poca capacidad de reserva propia energética. Con lo cual depende muchísimo de que haya un flujo constante de recursos que le lleguen, pero también un flujo constante que le saquen, que le limpien los residuos. En cierto modo, yo veo energéticamente el cerebro es como una megaciudad, ¿no? Como si fuera Londres, una ciudad que hay mucha actividad, que hay muchas cosas, pero claro, es una actividad que succiona muchísimos recursos y genera muchos residuos que hay que gestionar rápidamente o si no la ciudad colapsa enseguida. Claro, si soy un poco avispado me diréis, pero Pablo, lo de los nutrientes no lo hace la sangre y sí, es verdad, ¿vale? Mayoritariamente los recursos para el cerebro llegan a través de la sangre y del mismo modo también la sangre que baja del cerebro es una sangre que recoge gran parte de la porquería que se genera metabólicamente del cerebro. Pero os he mencionado el tema de hacer sistemas robustos. Entonces, digamos que un sistema paralelo a todo esto, a mantener la homeostasis cerebral, a mantener el sistema nervioso central en buen funcionamiento energético, tenemos todo este sistema de los ventrículos y del líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo es un líquido, ¿vale?, que es un poco como el abonete este que le echamos a las plantas. No es un líquido cualquiera, sino que es un líquido que está enriquecido con una serie de moléculas que son interesantes nutricionalmente para el cerebro. No solo eso, también hay moléculas que favorecen algunos de los procesos importantes en el funcionamiento cerebral. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que tú tienes unos ventrículos dentro del cerebro y desde ahí, desde ese interior, ese líquido difunde por dentro del cerebro nutriéndolo. Pero el apaño es doble, está muy bien pensado, porque como también tenemos líquido cefalorraquídeo bañando por fuera el cerebro, pues también eso ayudará a la nutrición, bueno, y en general a mantener un poquito la homeostasis cerebral. No solo en el sentido de dar energía, sino también una función de toda esta circulación cefalorraquídea es arrastrar la porquería que se va acumulando en el tejido nervioso del sistema nervioso central y quitarla. Con lo cual, fantástico, nos ayuda en una función fisiológica muy importante, lo cual además luego os lo conectaré con una técnica de diagnóstico muy importante, vais a ver, son importantes los matices, pero es que tiene más funciones todo este sistema, y es que el líquido cefalorraquídeo le da una protección mecánica a todo el sistema nervioso central.
Hay un punto de esta protección mecánica que es muy fácil de entender. Claro, como rellena los espacios subaracnoideos que están alrededor del sistema nervioso central, pues bueno, vale, pues son un poco como el aire, el líquido cefalorraquídeo sería un poquito como el aire de las burbujas del papel de burbuja que utilizamos para envolver y proteger. Pero hay más. Y es que todo este líquido, al envolver todo el sistema nervioso central y también estar dentro de los ventrículos, le da flotabilidad al cerebro, le da cierto grado de flotabilidad. El cerebro que además, bueno, toda la estructura del sistema nervioso, que además os recuerdo que va un poco por la vida como sin cinturón de seguridad, no está enganchado a nada. Esta flotabilidad es muy importante porque protege contra los impactos, contra las contusiones. Porque baja el peso relativo del cerebro. Como está medianamente flotando, su peso funcional a nivel de choque, a nivel de impacto, a nivel de inercia es menor. De hecho, se calcula que un cerebro medio que pese 1,350 kg, que es el peso medio de un cerebro adulto, gracias a este efecto de flotabilidad, su peso efectivo son, a nivel de impacto, menos de 50 gramos. ¿Cómo funciona esto? Cuando nos pegamos un golpe, bueno, lo voy a hacer, voy a intentar no romperme muchas neuronas. Si yo muevo la cabeza hacia aquí, ¿vale? Nosotros cuando nos pegamos un golpe, obviamente hay parte del golpe que viene desde dentro. O sea, perdón, obviamente hay parte del golpe que viene desde fuera, ¿no? La mano que me golpea, yo me golpea ahí la cabeza. Pero tenéis que pensar en la inercia. El cerebro, como está flotando, se mueve por inercia. Entonces, cuando yo freno en seco, el cerebro sigue hacia adelante. ¿Vale? Imaginaros que esto es mi cráneo. Entonces van a la vez, pero de repente se para el cráneo y el cerebro sigue por inercia y se golpea por dentro del cráneo. Entonces, como el peso relativo del cerebro, gracias a la flotabilidad, es muchísimo menor, la fuerza de este golpe interno es mucho menor. Y ese es a mí me flipa, porque es un mecanismo como súper elaborado para protegernos de ese golpe, ¿no? De ese golpe por inercia dentro del cráneo que se produce, de ese tipo de impactos. Con lo cual, el líquido cefalorraquídeo, pues y todo este sistema es una fantasía. Hombre, a mí me mola, es que no sé qué deciros más. Dicho esto, ¿vale? Aún hay más movida. Lo de la punción lumbar. La punción lumbar es una técnica diagnóstica que normalmente lo que se hace es hacer una punción a la altura de las lumbares, por eso se llama punción lumbar, y en esa punción se extrae líquido cefalorraquídeo que hay a esa altura de la médula espinal. Recordad, el líquido cefalorraquídeo no solo está dentro de los ventrículos, sino que está bañando todo el sistema nervioso central, tanto toda la parte encefálica como la médula espinal. Entonces podemos coger líquido cefalorraquídeo pinchando ahí, a esa altura de la espalda, que es un sitio, es una técnica invasiva, pero es mucho menos invasivo que si quisiéramos quitar ese líquido pues directamente de aquí a la altura de la cabeza, que tendríamos que es mucho más práctico la punción lumbar. ¿Por qué esto es una técnica diagnóstica? Recordemos lo que hemos aprendido antes, de que este líquido va pillando todos los desechos que se van acumulando en el cerebro. No todos, pero ayuda una cantidad importante. Entonces, ese líquido nace del interior del cerebro y se va bañando por las cosas que hay tanto dentro del cerebro como en partes superficiales, y parte de ese líquido contaminado, ¿no?, que va cogiendo esos residuos internos del cerebro, también es el que baña la médula espinal. Con lo cual, si hay algún problema en las estructuras cerebrales, podríamos detectar moléculas, pistas en el líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, si hay una hemorragia cerebral, según cómo sea la hemorragia, a veces es posible detectar rastro de la sangre que se ha liberado por la hemorragia en el líquido cefalorraquídeo que se extrae de una punción lumbar. Del mismo modo, si hay una infección dentro del cerebro, a veces se puede diagnosticar porque se detecta en el líquido cefalorraquídeo, esto sería una pista importante, se detectan moléculas inmunitarias que nos señalan que está habiendo una infección. Esto es algo que ya se está utilizando en clínica,
Pero una cosa que a mí me parece muy interesante de todo esto es que se está utilizando una investigación para ver si en este líquido también hay pistas, hay marcadores que nos señalen procesos de enfermedades neurodegenerativas. La idea es como muy lógica. Vale, si hay un proceso de deterioro en el cerebro o tanto en el cerebro como en la médula espinal, ese deterioro generará una serie de residuos. Como el líquido cefalorraquídeo arrastra parte de estos residuos, pues sacando una muestra de este líquido cefalorraquídeo y mirando este líquido y mirando a ver esas moléculas, podremos ver si esa persona o no está desarrollando ese problema. Esto a día de hoy está en fase experimental en muchas enfermedades neurodegenerativas, pero que sepáis que es un campo de investigación y claro, a mí me gusta mencionarlo porque os he traído algo como que parece, no sé, como poco llamativo, no es un tema muy popular y sin embargo yo lo encuentro súper fascinante, súper interesante, es conocimiento neurofisiológico básico y me parece como muy importante traer este tipo de cosas. Dicho esto, resumiendo, los ventrículos son una serie de estructuras internas que tenemos dentro del cerebro que están conectadas unas con otras, dentro de las cuales se forma el líquido cefalorraquídeo, el cual sale y por fuera baña todo el sistema nervioso central. Y luego es un líquido que está constantemente siendo renovado y que nos ayuda tanto a mantener la homeostasis cerebral, ayuda con la nutrición, pero también ayuda con procesos de retirar residuos y además protege mecánicamente a todo el sistema nervioso central y contribuye a la flotabilidad de las estructuras, que también ayuda a la protección. Tiene importancia en clínica y es un temazo fantástico. Dicho esto, antes de daros un último dato científico súper importante, os recuerdo pues que soy autor de varios libros de divulgación científica. Por ejemplo, para adultos tengo ¿Por qué soñamos? Y otras grandes preguntas sobre dormir y el sueño, que es un librazo sobre neurobiología de los sueños. Neurogamer, que es sobre neurociencia y videojuegos, que hay un combo todo guapo. Y soy autor también de varios libros ilustrados juveniles a partir de 10 años, como El cerebro explicado por Santiago Ramón y Cajal o La genética explicada por la doctora Barbara McClintock. Y también os recuerdo que os podéis apuntar, aparte de compartir todo esto y tal, tengo una newsletter que os he dejado abajo el link por si os queréis apuntar, pues para no perderos las novedades. Dicho esto, es que me río porque estoy buenísimo. ¿Vosotros sabéis qué fuerza física es imposible tenerla metida en prisión? La fuerza centrífuga. es un chistazo. Y por cierto, aunque el líquido cefalorraquídeo nos dé cierta protección mecánica, tener cuidado con los golpes de la cabeza, ¿vale? Es un órgano muy delicado y que, de hecho, si os interesa el tema, los golpes continuados en la cabeza, las contusiones, son un factor de riesgo para desarrollar Alzheimer. Si os interesa todo este tema, os dejo aquí un vídeo muy chulo que hice hablando sobre el tema. Un abrazo.